Muy buenos días, estimados hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez, miembro del Consejo Pastoral de la Congregación Cristiana Génesis. En esta hora quiero compartir con ustedes un tema con el cual el Señor me ha bendecido mucho en estos días. Me refiero al tema tiempos de tribulación. Estamos en tiempos de mucha tribulación, de muchos problemas. Y es importante que revisemos y entendamos cuál es la mano de Dios en todo esto. Y creo que esta palabra que quiero compartir nos puede dar luz para entender precisamente esto. Quiero leer para ustedes 2 de Corintios, capítulo 1, el verso 3 en adelante. Y oramos diciendo: Padre, damos gracias por esta oportunidad de estar juntos, leyendo tu palabra, Señor, y pidiéndote que esta pequeña reflexión pueda traer consuelo, ánimo al corazón de nuestros hermanos, oh Dios, para que podamos confiar en ti en medio de esta tribulación que estamos pasando. En el nombre de Jesús oramos y leemos la palabra del Señor que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, es decir, las tribulaciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones, las mismas tribulaciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones y en las tribulaciones, también lo sois en la consolación. Qué hermosa palabra. Estamos viviendo tiempos de tribulación. El diccionario de la Real Academia dice que una tribulación es una situación adversa, desfavorable, que padece una persona, una familia, un pueblo, una nación. Es una aflicción muy grande, es una pena, congoja, que padece alguien que está pasando por un evento desafortunado. Y efectivamente, este año ha sido un año difícil. Una crisis sanitaria con este asunto del COVID-19, una crisis económica como consecuencia precisamente de esta afectación sanitaria, una crisis de carácter social, estallidos sociales con violencia, una crisis fiscal en nuestro gobierno, una crisis de carácter político, desgobierno, una crisis de gobernabilidad en nuestro gobierno, una crisis de carácter climático con este ciclón que acaba de afectarnos por Centroamérica. Y cuando uno ve los medios, uno ve que la gente se pregunta: ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Pero yo quiero que reflexionemos en esta hora sobre la pregunta: ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto? ¿Tiene Dios algo que decirnos? ¿Nos está queriendo el Señor mostrar algo en medio de estas circunstancias difíciles? Y yo creo que sí. Y revisando en el diccionario bíblico de la Editorial Caribe la palabra tribulación, me encontré que hay un término latino, o del idioma latín, uno de los idiomas originales de la palabra, que se llama tribulum, que es sinónimo de tribulación precisamente. Y el tribulum era una herramienta agrícola que se usaba en los tiempos bíblicos para separar el polvo y la paja del grano en el tiempo de la cosecha. Era la herramienta que se utilizaba para trillar el grano, para separar el grano del trigo, de la espiga y de la planta seca. En nuestro país hay una práctica muy común que algunos de nosotros conocemos, que es la práctica de la porrea de los frijoles. ¿Recuerdan ustedes? El frijol se puede sembrar mecánicamente o se puede sembrar y manejar de manera semi-mecanizada. Y también hay una tercera alternativa muy común en nuestro país, que es la alternativa artesanal o manual.
Los agricultores lo llaman el frijol tapado, porque ellos van a una montaña donde hay arbustos y entonces riegan el frijol y luego cortan la maleza. Y entonces esta maleza, al secarse, abona el suelo con sus hojas. Y además, cuando los granos de frijol van creciendo, se agarran de esas ramas que se están secando para poder surgir y poder encontrar la luz del sol. Y cuando ya las plantas están listas, secas, el agricultor llega y las arranca. Todavía las vainas están entre verdes y secas. Y él las vuelve, pone las raíces hacia arriba para que las plantas se sequen aún más. Y varios días después coge esos ramos, coge esos racimos de plantas que ya están a punto de secarse y se los lleva a un lugar donde hay una lona y ahí aporrea las plantas con una varilla de 2 o 3 metros y les da duro, porque de esa manera es que golpeando las vainas secas, estas se abren y sueltan el grano. Y después de la aporrea, el agricultor separa la paja y deja sobre la lona el frijol, que es lo más importante. Me llamó mucho la atención este significado de la palabra tribulación, porque efectivamente pasar por la tribulación es que le den varilla a uno, que lo aporreen. Y eso significa dolor, eso significa pena, significa congoja. Es una situación adversa. Pero como el significado de la palabra lo dice, es con un propósito y es el sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Qué interesante, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y en la palabra de Dios encontramos varios ejemplos. Por ejemplo, el caso de Job. Job pasó por una tribulación muy grande, perdió sus hijos, sus hijas, perdió su ganado, sus bienes. Y tuvo una enfermedad terrible, una rasquiña, una sarna. Y tan grave era el estado de Job que su esposa le dijo, maldice a Jehová y muérete. Y Job le respondió, Dios dio, Dios lo quitó, bendito sea el nombre de Jehová. También encontramos el caso de Elías, el profeta, cuando después de la victoria extraordinaria allá en el Monte Carmelo, donde él venció con la ayuda de Dios aquellos 450 sacerdotes de Baal, y después de la victoria que Dios le dio, una victoria extraordinaria, la reina Jezabel le mandó emisario para decirle que lo iba a matar, lo amenazó de muerte, porque Elías había matado a los 450 sacerdotes de Baal. Y Elías cayó en una crisis, entró en una tribulación, se acobardó, tuvo que huir, tuvo que alejarse al desierto. Y fue en esa tribulación, en esa situación difícil en la que el profeta Elías estaba, donde Dios lo alimentó, Dios le dio de beber, Dios habló con él, Dios lo invitó a descansar, a dormir, porque tenía que descansar. Cuando uno está en crisis, uno tiende a no dormir y eso lo debilita a uno. Lo mandó a caminar, a hacer ejercicio. Y una vez que Elías estuvo restablecido, Dios lo envió para cumplir 2 misiones muy importantes. Dios todavía no había terminado con Elías. Y lo mandó a ungir 2 reyes, el rey de Siria y el rey de Israel, con una unción regia, con una unción de rey. Y como si fuera poco, también lo envió, después de esta prueba que Elías pasó allá en el Monte Carmelo, lo envió con una unción profética a ungir a Eliseo, quien sería su sucesor. También encontramos otro caso con el caso de Moisés, el caudillo de Israel. Dice la palabra que Moisés vivió 120 años. Los primeros 40 años lo vivió como un príncipe en Egipto. Ustedes recuerdan su historia. Fue formado para gobernar y fue formado para conquistar. Era un hombre altivo, era un hombre que creía que estaba sobre la ley, era un hombre que creía que no había nadie debajo de él y encima de él solamente el rey. Pero cuando cumple 40 años, él se da cuenta que aquel pueblo que estaba siendo esclavizado por Egipto era su pueblo, y ve a un capataz maltratando a uno de los suyos, y él va y queriendo defenderlo, mata a aquel capataz, y se mete en un problema porque el rey de Egipto se enfureció mucho, y tuvo que huir, y empezó así la segunda etapa de Moisés, 40 años en los desiertos de Madián. Ya no tenía la corte
dónde está, ya no tenía las universidades donde estudiar, ya no tenía la mesa del faraón donde comer los manjares, ya no tenía gente, súbditos que le dieran honra, ahora estaba solo. Ahora tenía que dormir entre las piedras y como techo tenía las estrellas del cielo. Ya no tenía aquellos alimentos, ahora tenía que agenciársela. Y dice la palabra que durante 40 años él estuvo en esa circunstancia. Conoció a Jetro, quien le enseñó a creer, a adorar a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí conoció a Séfora, la hija de Jetro. Tuvo 2 hijos. Y un día dice la palabra de Dios, estando al pie del monte de Dios, conocido también como el monte Oreb, o como el monte Sinaí, él vio algo que brillaba y subió al monte, y había una zarza ardiendo, dice la palabra de Dios, y una voz, la voz de Dios le dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas, santa es. Y ahí tuvo Moisés su encuentro personal con Dios, aquel Dios que había aprendido a amar, aquel Dios que había aprendido a seguir a los pies de Jetro. Y Dios le comisiona una misión importantísima, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de donde él había salido. Es decir, Dios lo llevó durante 40 años en medio de la tribulación, en medio de la escasez, para fortalecer su espíritu, para templar su carácter, para prepararlo para convertirse en el caudillo de aquel pueblo. Y así, efectivamente, los siguientes 40 años, Moisés se encargó de la misión que Dios le había dado. Primero, liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Segundo, ordenar al pueblo, porque aquel pueblo tenía mentalidad de esclavo y tenía que entender que ahora eran libres, que tenían que autogobernarse. Y en cuarto lugar, le tocó a Moisés liderar, convertirse en el caudillo, porque le quedaban por delante 40 años. Pero 40 años donde él ya había pasado. 40 años donde él ya entendía que iba a ser difícil el agua, conseguir seguridad de sus enemigos, conseguir alimento, pero también durante 40 años él había visto la mano de Dios proveyéndolo y él sabía que Dios los iba a proveer. Y de esa manera Dios utilizó esa tribulación para fortalecer el carácter y cumplir la misión. Por eso, querido hermano, yo te animo en esta oportunidad para que te preguntes, ¿para qué Dios me está haciendo pasar por esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Porque yo creo, hermano, que no podemos salir iguales de esta tribulación. No podemos salir menos tampoco. Tenemos que salir mejores, como personas, como creyentes, como núcleos familiares, como iglesia. Tenemos que salir con una perspectiva diferente, con una intención diferente en nuestro corazón, pero sobre todo dispuestos a escuchar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos una vez que pasamos por este valle de lágrimas. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde, que el Señor provea para tus necesidades. Es el deseo de mi corazón que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te bendigo y te saludo y nos vemos en una próxima oportunidad para abrazarnos y bendecirnos como siempre lo hemos hecho.